si el 2030 no fuera simplemente otro año? Mientras el mundo habla de cambios, guerras, desastres y una humanidad cada vez más desconectada de Dios, hay una pregunta que muchos están comenzando a hacerse: ¿estamos acercándonos a algo que las Sagradas Escrituras ya habían advertido? Cuando escuchamos hablar del año 2030, aparecen todo tipo de teorías, cambios radicales en la sociedad, avances tecnológicos que podrían transformar nuestra forma de vivir, conflictos, desastres naturales y una humanidad que parece avanzar cada vez más rápido. Pero hay algo todavía más inquietante: muchas de las cosas que estamos viendo hoy recuerdan advertencias que aparecen en las Sagradas Escrituras. En Mateo 24, Jesús habló de guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos y tiempos de gran angustia. Y en 2 Timoteo 13 describe una sociedad marcada por el egoísmo, la avaricia, la falta de amor y el alejamiento de los valores espirituales. ¿Significa esto que la Biblia predijo específicamente el año 2030? No. La Biblia no menciona el 2030 como una fecha para el fin del mundo. De hecho, Jesús dijo claramente que nadie conoce el día ni la hora. Entonces, la verdadera pregunta no es solamente qué pasará en 2030, sino algo mucho más profundo: ¿y si estamos ignorando las señales que deberíamos estar tomando en serio? Agenda 2030. Pero hay otro tema que ha generado muchas preguntas y teorías alrededor del año 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Presentada por las Naciones Unidas en 2015, esta agenda reúne 17 objetivos relacionados con temas como la pobreza, la educación, la salud, el cambio climático, la energía, las ciudades y la reducción de las desigualdades. Y aquí comienza una de las frases que más ha circulado en Internet: no tendrás nada y serás feliz. Pero hay que hacer una aclaración importante: esa frase no es uno de los 17 objetivos oficiales de la Agenda 2030. Surgió de un contenido publicado por el Foro Económico Mundial en 2016 y posteriormente comenzó a relacionarse en Internet con la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué tanta preocupación alrededor del año 2030? Porque algunos interpretan estos grandes cambios económicos, tecnológicos y sociales como señales de hacia donde podría dirigirse nuestra sociedad: más tecnología, nuevas formas de trabajo, cambios en el consumo, ciudades más conectadas y una transformación profunda de nuestra manera de vivir. Ahora bien, una cosa es analizar estos cambios y otra muy diferente afirmar que existe un plan secreto para controlar a toda la humanidad. Lo que sí resulta interesante es preguntarnos hasta dónde debería llegar el poder de las instituciones sobre nuestras decisiones, nuestra libertad y nuestra forma de vivir. Y aquí es donde este tema vuelve a conectar con las Sagradas Escrituras, porque la Biblia no habla de la Agenda 2030, pero sí advierte sobre una humanidad que puede llegar a colocar el poder, las riquezas y los deseos humanos por encima de Dios. Entonces la pregunta no es solamente qué ocurrirá en 2030, sino hacia dónde estamos llevando a la humanidad. Pero ¿qué podría cambiar realmente de aquí a 2030? La pregunta es mucho más interesante de lo que parece. Cuando hablamos de 2030, no estamos hablando solamente de una fecha en el calendario. Estamos hablando de un mundo que podría ser muy diferente al que conocemos hoy. La tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. La inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, las ciudades inteligentes, los sistemas de identificación digital y las nuevas formas de trabajo podrían cambiar nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, gobiernos y organizaciones internacionales están planteando objetivos relacionados con el clima, la energía, la alimentación, las ciudades sostenibles y el consumo responsable. La propia Agenda 2030 de las Naciones Unidas reúne 17 objetivos que abarcan estas y otras áreas. Pero aquí aparece una pregunta que merece nuestra atención: ¿hasta dónde deberían llegar estos cambios? Porque una cosa es utilizar la tecnología para mejorar nuestra vida, y otra muy diferente es permitir que la tecnología termine controlando cada aspecto de ella. Podría llegar un momento en el que dependamos completamente de sistemas digitales para trabajar, comprar, viajar o incluso identificarnos. Y mientras algunos ven este futuro como una oportunidad para construir un mundo más eficiente y sostenible, otros temen que tanta dependencia tecnológica pueda traer nuevas formas de control. Entonces, quizás el verdadero misterio del 2030 no sea descubrir una fecha secreta, sino descubrir cómo será nuestra vida cuando lleguemos allí. Y aquí aparece otra fecha que llama poderosamente la atención: 2032. En una entrevista,
Bad Bunny explicó que imaginaba su último tour en ese año y que lo estaba adelantando a 2020, antes de que se acabara el mundo. Era simplemente un concepto artístico inspirado en la pandemia. ¿O tú qué crees que quiso decir? Apocalipsis, la Exacto, apocalipsis. yo hice el último tour del mundo en el 2032, lo adelanté para el 2020 porque el mundo no llega allá. Yo tengo una Sin embargo, hay otra cosa que resulta bastante curiosa. ¿Alguna vez has sentido que los años pasan cada vez más rápido? Cuando éramos niños, un año parecía interminable. Hoy muchas personas sienten que los meses pasan volando y que el tiempo se nos escapa de las manos. Y esto hace que algunos relacionen esa sensación con una frase que aparece en Mateo 24. Jesús dijo que, en aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero aquí debemos hacer una aclaración. Este pasaje habla de que aquellos días serían acortados, dentro del contexto de la gran tribulación. No dice que los días físicos de 24 horas estén haciéndose literalmente más cortos. Entonces, ¿estamos realmente ante una señal? ¿O simplemente estamos viviendo una época en la que todo ocurre tan rápido que sentimos que el tiempo desaparece? Quizás lo más inquietante no sea saber qué ocurrirá en 2030 o en 2032, sino preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que todavía tenemos. Pero ahora, viajemos al pasado. Antes de hablar de lo que podría ocurrir en el futuro, recordemos por un momento cómo era nuestra vida antes de que todo cambiara. Imagina un amanecer cualquiera, las calles llenándose poco a poco, personas yendo al trabajo, niños camino a la escuela, familias reunidas, viajes, abrazos, reuniones y una vida que parecía completamente normal. En aquel momento, nadie imaginaba que algo estaba a punto de cambiar la vida de prácticamente todo el planeta. Y entonces llegó el 2020, una enfermedad que comenzó a extenderse por diferentes países, ciudades que quedaron vacías, negocios cerrados, vuelos cancelados y millones de personas encerradas en sus hogares. El mundo entero se detuvo. Y quizá lo más extraño fue que, antes de aquello, muy pocos podían imaginar que algo así pudiera suceder. Pero después de la pandemia, muchas cosas cambiaron: nuestra forma de trabajar, estudiar, viajar, relacionarnos e incluso nuestra manera de ver el futuro. Y aquí comienza una pregunta que todavía genera debate: ¿fue simplemente una crisis que cambió al mundo, o hubo algo más detrás de todo lo que ocurrió? Porque para entender por qué tantas personas relacionan el 2020 con lo que podría venir en 2030, tenemos que regresar al comienzo de aquella historia. ¿Y si todo lo que vimos no fueran simples coincidencias? 2030 se acerca, el mundo está cambiando, pero ¿estamos preparados para lo que viene? Tú decides: señales, coincidencias o algo que todavía no comprendemos. Esto fue Historia y Realidades, donde exploramos las historias, los misterios y las preguntas que muchos prefieren no hacerse. Aquí contamos lo que otros callan, investigamos lo que pocos se atreven a cuestionar y buscamos la verdad detrás de cada historia. Nos vemos en el próximo video, porque la realidad puede ser mucho más inquietante de lo que imaginas.